Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político para seguir con nuestra costumbre de analizar temas que nos deben convocar, involucrar y, por cierto, interesar tremendamente. Hoy es el turno de seguir con el análisis en cuanto al tema de la reestructuración de la Policía Nacional. El ministro del Interior y el Ministerio del Interior presentó hace pocos días una propuesta sobre el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Es evidente que nos preocupa a los ecuatorianos el tema de la seguridad, por los indicadores de inseguridad. Y esos temas hay que analizarlos, asimilarlos y emprender acciones estratégicas que estén orientadas a vencer aquella inseguridad. La Policía Nacional juega un papel y un rol importante. Por cierto, no es la única institución que debe jugar un rol importante en la lucha contra la inseguridad, pero siendo la materia del ministro del Interior, hoy vamos a analizar sobre este aspecto de la reestructuración de la policía y también cómo se puede complementar este tema con el Código Penal Orgánico Integral en términos de tipificar los delitos y establecer las debidas sanciones, las correspondientes sanciones. Para aquello hemos invitado entonces al actor principal del Ministerio del Interior, al señor ministro José Serrano. También está el asambleísta por Alianza País, Gabriel Rivera, al experto en seguridad y profesor de la Flaxo, al arquitecto Fernando Carrión y al doctor Rodrigo Vichelli, ex magistrado de la Corte. Señores, muchas gracias, bienvenido. Hacemos la advertencia que este programa lo estamos grabando hoy viernes, si me recuerdan la fecha, 19, 20, 23, no, domingo 23, pero hoy es 21 de octubre. ¿Ok? Entonces, veamos y los invito, señores, a que veamos un primer reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. La mayor crisis institucional de la Policía Nacional del Ecuador se reflejó el pasado 30 de septiembre del 2010, durante la revuelta que protagonizaron sus elementos. Sin embargo, la crisis de la institución provendría de hace unas 2 décadas. De hecho, el propio gobierno ha denunciado la existencia de un grupo parainstitucional que estaría operando al interior de las fuerzas policiales y que está vinculado con el crimen organizado. En la actualidad, la ciudadanía tiene su propia opinión respecto de la labor de la policía. Bueno, prácticamente en ciertos sectores sí han cambiado, pero en mi sector donde yo vivo no hay seguridad, nada. Lo que está haciendo la policía está muy bien, sí, y un poquito más de armarles más, que tengan más fuerza. Muchas veces es ineficiente el trabajo, pero varias veces sí es de aplaudirlos y todo. Bueno, después de lo que se vivió el 30 de septiembre es evidente, ¿no? Y creo que ya viene históricamente, con una visión negativa institucional. La policía tiene que ser reestructurada, indiscutiblemente que sí, ¿no? Pero tampoco se le puede echar toda la culpa solo a la policía. En la región, no solo en Ecuador, en la región ha sido uno de los elementos más ausentes de las agendas de seguridad ciudadana, el mecanismo de evaluación del accionar de la política pública de seguridad y en este caso de la policía. Por ello, el gobierno presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, con el cual plantea modificar la estructura de las instituciones vinculadas a este ámbito. La propuesta plantea la creación del Servicio Civil de Investigación de la Infracción, que será de alto nivel científico y apoyo a la justicia, y el del Servicio de Protección Pública, que está dirigido a velar por funcionarios y funcionarias del gobierno. Uno de los elementos fundamentales en la seguridad, un poco antes de entrar a los datos, es trabajar en el fortalecimiento de las instituciones. Pero uno de los cambios fundamentales planteados es el de la Policía Nacional, que pretende convertirla en un servicio público de naturaleza civil preventivo y eliminar el concepto militarizado que hoy se maneja. Estará subordinada al Ministerio del Interior y al Gabinete de Seguridad, siendo el presidente de la República la máxima autoridad en materia de seguridad. Hasta el año 2017, y para romper una de las mentiras y las falacias que se ha generado alrededor que se pretende debilitar a la Policía Nacional, debemos formar 25.000 policías más. En este caso lo que se busca es sumar actores, más no restarlos. Lo que uno busca es simplemente incorporar, que yo le llevo crear las famosas sinergias institucionales. ¿Y qué es las sinergias institucionales? Que cada quien haga su parte de una manera coordinada y articulada. Entre otros, se propone un nuevo régimen profesional de la policía, estableciendo un escalafón a partir de grados jerárquicos y del nivel académico.
También, una vez aprobado el texto, las competencias de tránsito, migración, protección de patrimonios naturales y culturales y de seguridad de centros de rehabilitación pasarán a manos de las autoridades competentes. La idea, dicen, es convertir a la policía en una entidad vinculada directamente con la comunidad. Propuesta que apunta a disminuir la inseguridad en el país. Pero cabe señalar que esta tarea no es solo responsabilidad de las autoridades, sino de toda la colectividad. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Señor ministro, el 6 de septiembre del 2010, el presidente Correa, en uno de los enlaces ciudadanos, dijo y mencionó, dice, en la policía estaría operando un grupo parainstitucional. La revista Vanguardia, en la edición del 11 al 17 de abril del 2011, hace un análisis sobre el tema de la policía y dice, según una fuente del Ejecutivo, serían notorias las imbricaciones del crimen organizado en focalizados segmentos medios y altos de la policía: contrabando, narcotráfico, trata de personas, limpieza social, tráfico de tierras, grupos de choque y seguridad, coimas, chantajes y pirámides financieras. El 30 de septiembre se reflejó una gran debilidad institucional de la policía y a partir de aquella fecha se emprendió una gran reestructuración, un proceso de reestructuración. No ha concluido el proceso de reestructuración, pero hay una acción importante que el Ministerio ha tomado y es la presentación del Código Orgánico de Entidades de la Seguridad Ciudadana, que fundamentalmente es reestructurar la institución llamada Policía Nacional. Explíquenos, señor ministro, en 1 minuto 20, máximo 1 minuto 50 para abrir el debate, ¿en qué parte está este proceso de reestructuración de la Policía Nacional? Muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar debemos establecer que toda esta reestructuración, esta transformación del sistema mismo de seguridad ciudadana está anclada y tiene como paraguas, por así llamarlo, el plan de seguridad integral, ¿no? Un plan de seguridad integral que a su vez, ya en lo que tiene que ver a seguridad ciudadana, está contemplado en la Agenda Estratégica de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad. Y en la Agenda Estratégica de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad hay 3 ejes fundamentales: el eje de la previsión, el eje de la prevención y el eje de la respuesta. Y en el eje de la respuesta obviamente están establecidos 2 ámbitos en concreto que se articulan con los ejes preventivos y de previsión y que tienen que ver con el sistema judicial y con el rol de la Policía Nacional. En cuanto a la Policía Nacional, también esta agenda estratégica establece 5 parámetros fundamentales para esta transformación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el modelo de gestión, que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con el talento humano y la carrera policial, y que tiene que ver con todo el tema de creaciones y la vinculación de ciudadanía y gobiernos autónomos descentralizados en el proceso de participación mismo de esta nueva visión y de este nuevo rol de la policía a partir de su gestión civil, comunitaria, preventiva, obviamente, y de su rol reactivo en concreto, ¿no? Entonces, así se plantea como una necesidad el nuevo Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. No es per se simplemente hacer unas reformas, parches de la ley, ponerle otro nombre, 2 instituciones más, no, sino es efectivamente establecer toda una nueva estructura de políticas públicas que nos permitan ir construyendo ese estado de previsión y de prevención y dejar atrás ese estado de impunidad. Eso es lo esencial con todo este proceso. Ok, Fernando Carrión, como experto de seguridad, permíteme a ti en este momento, lo dicho por el ministro y lo presentado por el ministro en términos de este Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, que va más allá de la Policía Nacional, por cierto, ¿te deja satisfecho? A ver, parcialmente, porque si bien va más allá de la Policía Nacional, tampoco enfoca toda la problemática de la policía. Y aquí yo haría algunas incluso sugerencias. Yo creo que la primera parte, que está dirigida especialmente a la policía, es una respuesta ante el 30 de septiembre, que me parece lógico. Porque ¿qué es lo que tenemos del 30 de septiembre? Una crisis muy fuerte, donde se evidencian algunos problemas que tiene la policía. Por ejemplo, de mando, por ejemplo, de disciplina, que justamente en esta parte del código trata de resolver con una propuesta jerárquica de reconstrucción del mando
y también de sanciones que se deberían establecer en casos de que opere esto. Pero aquí me faltan dos cosas, señor ministro. Una primera, yo creo que también habría que modificar la infraestructura y la logística de la policía. Un ejemplo, los regimientos es parte de una lógica y estructura militar. ¿Qué es lo que ocurre con el caso del Regimiento Quito? Tiene una capacidad de recibir alrededor de 3.000 efectivos policiales. Si nosotros, en vez de tenerlos concentrados, como ocurre en el Regimiento Quito, los hubiéramos tenido dispersos en unidades de policía comunitarias pequeñas, medias y relativamente grandes, de hasta 200 efectivos, el 30 de septiembre probablemente no se hubiera producido. Y una segunda cosa que me parece que es interesante y que me parece que debería estar con más fuerza en esta ley es el tema de inteligencia policial, porque también se destacó ahí un problema real de que estaban circulando por la red una serie de correos electrónicos y también hojas volantes, pero no se logró detectar que era justamente ese contenido. Ahora, eso en el caso de la policía. En segundo lugar, si estamos hablando de entidades, por lo menos me hacen falta también aquí dos que creo que pueden ser interesantes, señor ministro. La una, por ejemplo, todo el sector privado de seguridad, guardianía privada. En el Ecuador se estima, no hay cifras claras, entre 80 y 120.000 efectivos que están sin un control, porque incluso el reclutamiento se hace sin normas explícitas, no se tiene un monitoreo de eso, y creo que sería esta la gran oportunidad de tener en ese mismo código una sección que se dedique exclusivamente a regular este sector. Y otro que me parece que es importante, que ahora la asambleísta Paco Moncayo viene planteando en el municipio, en la asamblea con mucha fuerza, es el de los gobiernos autónomos y descentralizados. Si nosotros tenemos un código de las entidades de seguridad, pues tratemos de que esté en la mayoría, por lo menos ahí, de tal manera que, frente a tu pregunta, yo te diría, parcialmente se ve lo de la policía, porque me parece que faltarían algunas cosas, y creo que sería interesante incorporar otras entidades que no están pero por eso es importante estas mesas, y voy donde el señor ministro para que el señor ministro pueda complementar tus inquietudes, porque la idea es que la ciudadanía, y en este caso tú, Fernando, como experto de seguridad, y también representante de la ciudadanía, al igual que el doctor Rodrigo Bucheli, puedan aportar y se pueda enriquecer todo este proceso de reestructuración y de consolidación de los sistemas de seguridad ciudadana. Señor ministro, por favor. Sí, yo creo que ahí todavía hay algunos temas por analizar y por leerlos en el proyecto de Código Orgánico. Pasar de una policía con una doctrina militar a una policía con una doctrina civil comunitaria tiene esa característica particular y específica, que es justamente y ojo, esto es fundamental, la ley no está construida en función del 30 de septiembre, la ley está construida en función de un requerimiento histórico que tiene el país, de una institución que ha sido totalmente desnaturalizada, ¿no? Y que obviamente se había establecido como un Estado dentro del Estado. Que no rendía cuentas a nadie. Sí, obviamente, su autonomía, su independencia, determinaban que sean de acuerdo a ciertas necesidades coyunturales que se vayan generando los cambios parches. Pero justamente el hablar de una policía civil comunitaria tiene que ver con una nueva estructura de la policía preventiva, ¿no? Porque hablamos de dos subsistemas ahí, de la policía preventiva y de la policía de investigaciones. La policía preventiva va a tener un rol básicamente comunitario. ¿A través de qué? A través de un mecanismo que está planificado a nivel nacional, con CEMPLADES y que estamos trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados, que es el sistema de circuitos y distritos. Que cuando hablamos de circuitos y distritos queremos decir que, por ejemplo, Quito, Guayaquil, todas las ciudades del país y todas las provincias en sí van a formar parte de un sistema de circuitos y distritos, en donde en los circuitos vamos a tener 10 policías específicamente por cada unidad de policía comunitaria, que van a realizar el trabajo de prevención y de relacionamiento con la comunidad para la lucha contra el crimen y contra los diferentes delitos que se cometen. Entonces vamos a pasar a un modelo, y eso, cuando yo hablaba de estos 5 ejes para la transformación de la policía y hablaba del modelo de gestión, es justamente que vamos a pasar de una doctrina militar, policías acuartelados, policías en regimientos, a una policía civil, ¿no es cierto?, en circuitos, en distritos, rendiendo cuentas a los ciudadanos de ese circuito, que los ciudadanos conozcan al policía,
que ese policía efectivamente no llegue de manera esporádica a la comunidad, sino que de manera permanente ese grupo de policías esté rindiendo cuentas a los ciudadanos. Sí. Este es un elemento fundamental en esta reestructuración. Gracias, señor ministro. Voy donde la asambleísta Gabriel Rivera. La delincuencia está ocurriendo en todas partes del mundo, asambleísta, y el tema del narcotráfico, el crimen organizado, tiene un poder de corrupción tremendo. Y se habla pues de que el propio presidente dijo, estaría funcionando un tema parainstitucional, la revista Vanguardia lo dice, y hay secretos a voces. Incluso los cables de la embajada americana destapó ciertas ollas, y ciertas ollas que trajo cola. Y hay exoficiales que tenían patrimonios importantes que a lo mejor no los tenían a nombre de ellos, pero sí a nombre de familiares, como lo cita la revista Vanguardia. Entonces, la Asamblea Nacional, ¿qué rol juega en el tema de fiscalización, en el tema de investigación? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. También quiero saludar a quienes comparten conmigo, con nosotros, este panel, esta entrevista, también podríamos llamarle debate. Lo primero que yo creo que tenemos dos escenarios. El uno es quedarnos con una policía como está, que tiene niveles de desprestigio, que tiene niveles de descoordinación, que no nos permite construir un Estado democrático para el buen vivir. Yo creo que no está aportando mucho a eso. Y el otro escenario es pasar a una policía altamente especializada, comunitaria, una policía civil armada, desmilitarizada. Este concepto de comunitario significa, como decía el ministro Serrano, que el policía esté cerca a esa comunidad. Y no hay que confundir esto de que estar cerca a la comunidad es una policía urbana. Cuando hablamos de comunitario, hablamos de todos los sectores del país, sean rurales, sean urbanos, etcétera. ¿Qué hace entonces la Asamblea Nacional? Nosotros, nuestro papel en este momento, que se nos ha presentado por parte del Ministerio respectivo y por el ministro Serrano, un proyecto de ley orgánica, nosotros tenemos que tratarla con la mayor seriedad posible. Y no es que estamos parados con ese proyecto y decimos, esto es lo que se va a aprobar. A mí me parece altísimamente completo el proyecto, pero si algo falta allí, para eso son entonces los momentos en que hay que socializar la ley, hay que recibir a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas, a las organizaciones, a todos quienes quieran me parece bien que la Asamblea Nacional trate de mejorar el proyecto, debatirlo con responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero hay realidades. O sea, a ver, es secreto a voces que hay policías que tienen fincas, que tienen casas, que tienen varios vehículos, etcétera, etcétera. Eso es secreto a voces. Vaya a Guayaquil y en Guayaquil lo podemos comentar. Bueno, también allí hay que conocer un poco cómo opera la Asamblea Nacional. Nosotros podemos operar en la responsabilidad política, ¿no es cierto? El tema de enriquecimiento ilícito, etcétera, para eso está la Fiscalía. Eso no quiere decir que el uno excluye el otro. También un asambleísta puede iniciar una investigación y ponerla finalmente a conocimiento de la Fiscalía. Si es que es un funcionario público, conocimiento de la Contraloría General del Estado, etcétera. Si es que hay allí alguna duda de que se estén utilizando mal los recursos públicos. Entonces, luego. Vamos a lo dicho por Fernando Carrión. Infraestructura, inteligencia policial, sector privado de seguridad y gobiernos autónomos descentralizados, asambleísta. Sí, es que el tema de la seguridad no es algo que es privativo de la Policía Nacional. Esto corresponde a la sociedad en su conjunto. Específicamente, yo creo que es importantísimo el reconocer de que la policía tiene que jugar un papel fundamental, pero no solamente la policía, también el sistema judicial, que es sumamente necesario llevarlo hacia un estado en el que sea útil para la sociedad, que no permita la impunidad. Y también el sistema de rehabilitación, el sistema penitenciario es importantísimo. Dentro de eso, tampoco puede estar sin ser tomado en cuenta o en coordinación con los gobiernos descentralizados autónomos. Es fundamental aquello. Pero el proyecto, lejos de dejarlos afuera, los incluye, trabaja con ellos en planes y programas, estableciendo un sistema y asignándoles subsistemas. Entonces a mí me parece esto fundamental, y no solamente los gobiernos descentralizados autónomos, también con otras instituciones y también con cooperación con los países vecinos. O sea, yo pienso entonces que el tema de la seguridad rebasa la responsabilidad del gobierno nacional incluso, y atañe a la sociedad. Es responsabilidad de todo. Vamos a lo del doctor Rodrigo Bucheri. Pues a mí me ha satisfecho escuchar la realización que se está desarrollando con respecto a la policía. Es grato el advertir la preocupación que se entrega. Pero evidentemente hay una concepción personal que me permito decirla,
Y es el hecho de que jamás, en ningún aspecto vinculado con el ejercicio de las funciones del Estado, jamás digo se pueden ubicar en forma unilateral y lo que se pretenda que sean alternativa. Nosotros respetamos el trabajo debidamente orientado, muy bien hecho, espontáneo, pero mucho me temo que aquello, al no tener una concepción integral con distintos aspectos que se ubican en el rol de la policía y que además tienen que ver con aspectos mucho más trascendentales en el desenvolvimiento jurídico, político de la colectividad. Al tomar, digo, un asunto aislado, pues a lo mejor no estamos cubriendo lo que con buena intención, con trabajo y con talento se lo está desarrollando. Pues el sentido de gobierno debe tener esa actitud. Y naturalmente que no me refiero a la posición que puede hacer una Secretaría de Estado, sino a la política en su sentido trascendental. ¿Por qué? Porque junto con la tarea de la policía se ubica la responsabilidad del Estado relacionada con la justicia. Y cuando analizamos exclusivamente la situación de la policía, sin desentrañar una serie de elementos de orden social, y cuando muchas ocasiones el organismo de gobierno se preocupa de aspectos puramente unilaterales y no integrales, efectivamente que estamos sembrando al viento. Ahora, pero doctor, permítame solamente una precisión, pero se está reestructurando la policía de acuerdo al ministro del Interior, se está presentando una reforma o un nuevo código penal orgánico integral, y se está hablando de previsión, prevención y respuesta, y además se está hablando de políticas de inclusión social. ¿Ahí no habría una articulación de una estrategia integral? Mire, es que lo que ocurre es que ya en el quehacer humano común y corriente se advierten casos excepcionales y que resultan de especial trascendencia, como por ejemplo que un agraviado de un hecho que se estima delictivo tenga que cobrar 80 millones de sucres de indemnización. Eso es desproporcionado con las circunstancias de desarrollo que en los distintos aspectos se desenvuelve en la colectividad. De tal manera que estoy hablando con todo el respeto, mi querido. Sí. No, cada uno va a tener la oportunidad. De tal manera que evidentemente hay que empezar por arriba, pues. Hay que empezar cubriendo situaciones integrales. La policía está dentro de un esquema de toda una estructura jurídica en la que se desenvuelve la sociedad. Y de las iniciativas que precisamente se dan de parte de quienes ostentan el poder político del país. Y si eso no se equilibra, no se cubre una posición que nos entregue una muestra efectiva de qué estamos Gracias, hablando. doctor Uchel. Derecho a la réplica del asambleísta y después el ministro del Interior. Sí, mire, yo lamento disentir tan profundamente con lo que ha dicho el señor doctor Buccelli, y que además yo quiero decir a los ciudadanos, fue mi profesor de Derecho Penal en la Universidad Central, siempre seré un agradecido de eso, pero yo creo que no hay que confundir los temas. Este tema de seguridad nada tiene que ver con un tema particular en el que un ciudadano, haciendo uso de los derechos que le confiere la Constitución y la ley, sale por los fueros de su familia y por su honor particular. Me parece que no hay que desenfocar el debate. Ese es un tema completamente distinto. Entonces concentrémonos en el tema de la seguridad. Vamos con el ministro del Interior que también pedía una réplica. Sí, yo más bien creo que es todo lo contrario, Gabriel, porque cuando nosotros hablamos de pasar de un estado de impunidad a un estado de previsión y de prevención, estamos hablando justamente de este rol, este rol perverso que han jugado ciertos sectores de la sociedad, ¿no es cierto?, a través de los cuales se ha generado el pánico, el miedo, e incluso en algunas circunstancias han querido generar una suerte de reverencia permanente que debíamos hacer los ecuatorianos y las ecuatorianas en todos los niveles. Entonces, con ese sistema de impunidad que llega al ciudadano común que sufre un robo de un celular, que llega lastimosamente a
un adolescente, a un niño que eventualmente puede ser maltratado, incluso violentado sexualmente, ¿no es cierto? Pero adicionalmente, con todo ese sistema de impunidad alrededor de que a uno le pueden injuriar, de que a uno le pueden insultar, de que a uno le pueden vejar en cualquier circunstancia y aquí no ha pasado nada, se genera toda esta cadena de impunidad. Esta cadena de impunidad, ¿no es cierto?, que no la resuelve nadie y que al final de cuentas termina pagando este precio tan alto la sociedad en cuanto a su paz y a su tranquilidad. Entonces la seguridad ciudadana está absolutamente articulada a la lucha contra la impunidad. Ese es un elemento esencial en todos los niveles. Si nosotros rompemos la cadena de impunidad, podemos comenzar a generar los precedentes suficientes para pasar justamente a este estado de previsión y de prevención. Gracias, señor ministro. Fernando Carrión, volvamos al tema de la policía, que es el tema central del tema. Mucho se ha criticado dentro de lo que es la Policía Nacional y la reestructuración de la policía, el tema de la capacitación de la policía, cursos de 4 meses, de 5 meses, de 6 meses, pero realmente no formamos policías de forma adecuada para que estén preparados para asumir esa función. A ver, yo creo que en este caso, obviamente que tenemos que tener un proceso de formación continua de la policía. Sin embargo, a mí me parece que hay un prerequisito, y este es que definamos exactamente el modelo policial que nosotros queremos. Si nosotros queremos un modelo policial, de policía comunitaria, por ejemplo, obviamente que la preparación es absolutamente distinta. Y también tiene que haber cambios estructurales dentro de la policía. Por ejemplo, que me parece que es un elemento fundamental, la composición social de la policía. Básicamente la policía ecuatoriana es serrana. De 10 provincias. Y entonces, de 10 provincias, la mayoría de la sierra. Y entonces aquí, ¿cuál es el problema que tenemos? Pases. Que tantos conflictos internos generan la propia policía. Pero si nosotros tenemos una policía de distancia y no de proximidad, difícilmente vamos a tener una policía comunitaria. ¿Eso significaría entonces que la policía comunitaria sería una buena medida? Sin duda, pero entonces tenemos que definir, el modelo policial nuestro va a ser policía comunitaria. Entonces, para eso tenemos que hacer algunas reformas estructurales y, por otro lado, asociar a esas reformas estructurales y a ese modelo policial la capacitación. Porque es muy distinto formar a un policía en términos de la represión, del control, que de proximidad con la población. Porque obviamente una policía cercana a la población tiene que tener incluso un trato preferencial con su propia gente. Entonces aquí me parece que es fundamental, antes de la capacitación, eso. Ahora, ¿quién hace la capacitación? Es otro de los problemas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos en la idea esta que está en el Código de Servicio Civil de la investigación criminal, obviamente que ahí vamos a necesitar una capacitación muy fuerte, porque se van a cambiar muchas de las formas con las que se venían trabajando, porque se van a establecer una relación distinta con los jueces y distinta con los fiscales. Entonces va a haber una división del trabajo ahí. Y obviamente eso va a requerir también una formación. ¿Quién hace la formación? Entonces me parece que también aquí no solo que hay que establecer reformas estructurales, un modelo policial, sino también quién imparte esos conocimientos. Que me da la impresión que en el caso ecuatoriano todavía tenemos muchas limitaciones. Si este rato tenemos alrededor de 6.000 policías dentro de la policía judicial y vamos a pasar al servicio civil, yo diría, por poner un ejemplo, no sé, probablemente, ministro, ya han hecho una evaluación, que no pasen los 6.000, sino pasen la mitad. Pero eso significa que tendrán que reemplazar esa mitad que está saliendo, más los que tendrán que contratar. ¿Dónde se forman esos, por poner un número, 5.000? Que es una cantidad muy grande. Entonces, esto tiene que ser un proceso que, si bien puede arrancar ahora, es un proceso de larga data. Por eso también yo me permitiría sugerir aquí que se planteen en el propio código de las entidades de la seguridad ciudadana unas transitorias, para ver cómo pasamos de un servicio que este rato está haciendo la Policía Judicial a un servicio civil de investigación. Bueno, doctor Uccelli, ¿de nada sirve el trabajo de la policía si la justicia no funciona? Justamente era lo que meditaba mientras escuchaba las intervenciones que se han dado. Evidentemente que se trata de una concepción estructural integral en el que el ejercicio de la justicia a través del rol del Ministerio Público, evidentemente se identifican con la actitud sacrificada de la Policía Nacional. Por eso es el que me permito sostener que, siendo importante
el aporte que, bueno, la realización que efectúa el ministerio al que representa el señor ministro, pues siendo importante, pero ¿qué tal si se cubre una concepción integral con los aspectos inherentes al ejercicio de la justicia y al rol del Ministerio Público en el proceso penal? Bueno, la verdad está que evidentemente hay tantos factores que concurren en forma decisiva para la ubicación de la conducta humana ante el orden jurídico, que evidentemente se precisa el que nuestra actitud, nuestra tendencia, nuestra posición encuentre el entorno integral al que yo me refería. Pues nada absolutamente puede ser aislado en lo que tiene que ver con la conducta humana. Y con mayor razón cuando se trata de un rol tan importante como es el de la justicia, en que está inherente su realización con los demás aspectos del quehacer del Estado ecuatoriano, especialmente de orden jurisdiccional. ¿Qué tal el rol de la policía vinculado al ejercicio de la fiscalía? El rol de la policía vinculado con el juez para la habilitación, la adecuación de su comportamiento. Entonces, esa articulación es la que faltaría, señor ministro. Es que está absolutamente claro y determinado en la Agenda Estratégica de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad y en el propio Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. En primer lugar, con relación a lo que decía Fernando, yo creo que los planteamientos de Fernando, yo creo que ya ha leído Fernando totalmente el proyecto y lo está apoyando, pero porque justamente es esa la línea por la que avanzamos, ¿no es cierto? Un modelo de gestión establecido desde estos dos subsistemas, un subsistema preventivo y un subsistema de investigaciones, ¿no es cierto? Con una policía que va a tener este rol preventivo, pero también este rol de investigaciones de campo y obviamente los investigadores civiles, un rol de investigaciones de laboratorio y obviamente en otros ámbitos en concreto. Entonces la policía preventiva, al tener este rol comunitario, obviamente determina también una transformación total del sistema de educación de la Policía Nacional. Al ser una instancia autónoma, independiente, un Estado dentro del Estado, en realidad así se venía manejando la policía determinaba si un curso de formación de policías, ¿no es cierto?, de los oficiales, como que la cosa fue más constante y permanente, pero por ejemplo para policías y clases, un curso podía durar 6 meses, o 9 meses, o 5 meses, o 1 año. Entonces, obviamente, ahí se desvirtuaba totalmente el sistema de educación. O sea, eso se ha corregido ahora. Eso, obviamente, el sistema plantea una transformación, porque una de las partes del Código Orgánico en lo que tiene que ver la policía se refiere a la carrera policial y al talento humano, en donde la Policía Nacional, ¿no es cierto?, transforma su sistema educativo, que va a estar también regido por el sistema de educación superior. Es decir, ese sistema de educación superior va a ser a su vez el que controle lo que tiene que ver con la formación, mallas, etcétera, ¿no es cierto? Y en cuanto a lo que dice el doctor Uccelli, en cuanto a esa concepción integral, que el doctor Uccelli pone un signo de interrogación, pero la articulación con la fiscalía, con los jueces, es fundamental, con la justicia. En este subsistema de policía de investigaciones y del cuerpo de investigaciones civiles, y obviamente articulado a nuestra Constitución y dando cumplimiento a ese mandato constitucional, es la Fiscalía la que regenta la coordinación de las investigaciones. El Ministerio del Interior, en este caso el Ejecutivo, lo que hace es administrar la gestión misma, de estas 3 entidades. Pero en el caso de investigaciones es la Fiscalía General la que regenta, la que dirige, la que coordina, la que articula las investigaciones con el sistema judicial. Ok, sin prejuicio que después Fernando Carrión y el doctor Uccelli puedan plantear inquietudes al señor ministro y también el asambleísta Gabriel Rivera, veamos otro reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez a propósito de lo que dice el doctor Uccelli de esta articulación y esta concepción integral de la justicia con el nuevo código que se está proponiendo, el nuevo Código Penal Integral. Eso es importante. El pasado 13 de octubre el Ministerio de Justicia entregó a la Asamblea Nacional un proyecto de nuevo marco penal.
Se trata de un libro que contiene más de 1000 artículos y que abarca al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al de Ejecución de Penas. En lo que tiene que ver con la seguridad, está la incorporación de la figura de sicariato, que hoy consta como muerte por paga, y propone aumentar la pena máxima a 28 años, cuando en la actualidad es de 24. También se propone disminuir la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Si la inimputabilidad a los adolescentes es el tema fundamental, que a través de sanción solucionamos el problema, ¿no? Creemos que prevención y control tienen que ir de la mano. Esto es muy debatible. O sea, un chico de 17 años no sabe lo que hace. Lo que se debería es apuntalar las sanciones y endurecer, ahí sí, sin clemencia, sin piedad, en contra del crimen organizado o de aquellos individuos que utilizan a niños o adolescentes para cometer sus fechorías. También se propone la acumulación de penas hasta 35 años para cualquier caso, pena que hoy se ejecuta solo en delitos de narcotráfico. Parece que se han recogido todas las declaraciones que en esta materia hace el presidente de la República y se las ha tipificado como infracción penal. Temas complejos que deberán socializarse de manera extensa. Quienes van a asumir el compromiso de aplicarlos son los jueces y los fiscales. Con el fin de mejorar la seguridad de todos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, doctor, esta es su materia. Bueno, hay un aspecto muy importante. Y yo creo que una de las fases más trascendentales en el ejercicio de la justicia, en todos los ámbitos, es precisamente la legislación adecuada. Cuando llegó a mis manos el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, yo me preocupé porque la concepción que yo tenía se ubicó en el anteproyecto, que es otro elemento que se proponía de Código Orgánico de Garantías Penales. A propósito de esta cita, me preocupé en examinar el elemento procesal que se pretende. Y la verdad está que yo creo que definitivamente es lo mejor que puede haber ocurrido en el ejercicio de la legislatura penal si esto llega a hacerse efectivo. Ah, caramba. O sea, eso significa que está de acuerdo. Pero claro, yo estoy de acuerdo en lo que estoy de acuerdo y en lo que no, pues. Bueno, eso es obvio. Quería decir un par de cosas. No, pero ¿terminó, doctor? Bueno. Para poder dar la palabra a la asambleísta. El detalle es el siguiente, que en función del criterio de integridad en el ejercicio de la justicia, precisamente una adecuada legislación penal como es la que se pretende y que se ubica en dos cuerpos de leyes, a mí me preocupó porque leo lo primero y después me encuentro con lo segundo y realmente me resultó insatisfactorio. Pero ya examinando todo el entorno de este nuevo proyecto, creo definitivamente que a mis alumnos universitarios les diré que realmente la justicia en el Ecuador será antes de y después de. Me alegra escuchar eso viniendo de usted. Ahora, ya vamos a entrar a cosas puntuales de la ley en lo que se refiere a seguridad, porque la ley, ese código contempla otras cosas más, pero en el tema de seguridad. Asambleísta Rivera. Algo que se quedó pendiente en relación al Código Orgánico Policial y además quiero comentar algo que decía el doctor Buchel. Por favor. Nos olvidamos de tratar también un tema muy importante en lo relativo a la policía, que es que democratiza este proyecto el ingreso a la policía. Porque sumándome más o menos en la línea que decía Fernando. ¿Cómo que más o menos? Más o menos. Bueno, ahora quiere que me sume completamente. Te recuerdo que Fernando Carrión es arquitecto, ¿no? Que decía Fernando. Entonces estaba hablando de línea de construcción. En la línea que decía Fernando, 10 provincias tienen más o menos acaparada la conformación de la Policía Nacional por sus miembros, ¿no es cierto? Pero no solamente eso. Vaya a ver quiénes están en la tropa y vaya a ver quiénes están, o sea, cómo se ingresó a la tropa y cómo se ingresó a la oficialidad. Simplemente, el que tenía un poquito más de dinero podía financiarse el curso para ser oficial y el que no tenía dinero, pues iba a la tropa. Eso se democratiza en este proyecto y eso es fundamental también. Aclarado eso, vamos al otro tema. Y en lo relativo al Código Penal, al proyecto, hoy las leyes no solamente es importante que tengan una validez formal, o sea, que se expidan respetando todos los procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley, sino que además deben tener una validez material,
que es fundamental, es lo de fondo. Y entonces, si revisamos nosotros con detenimiento ese proyecto, se convierte en un poderosísimo elemento contra la impunidad. Y entonces, ¿qué es lo que está esperando la sociedad ecuatoriana? Y entonces, el código se convierte en un grito recogido, pero un grito ciudadano recogido en la ley. Para ir después a Fernando Carrión y después a del ministro, pero la impunidad no va a estar eliminada en función de lo que diga la letra del código, sino en función de la aplicación, pero es un paso de la aplicación de las leyes, pero que eso va a depender de los jueces. Es un paso importantísimo, porque si usted ve en el código, usted encuentra que se pueden ir sumando pequeños delitos. Okay. Hasta 35 años. Vamos a Entonces, eso. Si una persona asalta, luego mata, bueno, digamos no mata, asalta, roba, utiliza un arma que sin el permiso, porque ahora usted no puede cargar armas, y bueno, finalmente solamente se le aplica, de acuerdo al Código Penal vigente, este momento, se le aplica la pena mayor. Ok, vamos entonces a las penas para ir con el ministro. Fernando Carrión, este nuevo código plantea algunas penas, la acumulación de penas a 35 años, pero hay algo que me llama la atención más allá de la acumulación de penas, es la imputabilidad de penas para los menores de edad. A ver, yo he estado 2 días fuera del país y ha pasado muchas cosas aquí. Por lo que veo, incluso escuchándole al ministro, muchas... O el ministro te leyó, tú lo leíste, pero estás de acuerdo. Pero ya estamos llegando a un acuerdo, lo cual quiere decir que el gobierno está dispuesto a hacer algunos cambios en la propuesta original. El gobierno está escuchando, es importante, ese es el mensaje real. Entonces yo creo que ahora, al estar el proyecto en la Asamblea, ese puede ser un buen espacio para generar una concertación general para modificaciones y para incorporaciones. Respecto del código penal, yo no lo he leído algunas más bien notas de prensa que han salido, y aquí, y escuchándoles a ustedes, me parece que sería muy interesante, porque veo que en algunos países de América Latina se están elaborando nuevos códigos penales. ¿Por qué no hacer una discusión conjunta con lo que está ocurriendo en otros países? Y aquí una explicación de por qué esto. A mí me parece que hoy día el delito es mundial, el delito es internacional, y que hay que enfrentarlo internacionalmente. Si nosotros tenemos una discusión con nuestros pares de otros países, podría darse la posibilidad, ministro, de la armonización legal, que eso es un poco la tendencia de lo que está pasando, sobre todo en la Unión Europea. ¿Y por qué esto? Porque si nosotros tenemos un delito que aquí esté establecido y no esté establecido en este otro lugar, lo que va a ocurrir es que la ley física de los vasos comunicantes hace que el delito se pase al lugar más benigno. Para que ellos necesitamos coordinar con el resto de las naciones. Exactamente, y yo creo que aquí hay un escenario muy bueno, que es el caso de UNASUR. A mí me parece que UNASUR ha generado en tan poco tiempo una serie de espacios de encuentro de nuestros países que es fundamental. Abrió una puerta. ¿Por qué no establecer en ese contexto un debate que nos pueda llevar a la armonización legal? Voy donde el ministro para pasar donde el Rodrigo Bucheli, que tenía algo que acotar en relación, creo, a lo que has mencionado tú, Fernando Carrión. Bueno, justamente la transformación de la seguridad ciudadana en el país pasa también por esta transformación de la justicia y específicamente en lo que tiene que ver a materia penal. La importancia de este Código Penal Integral es esa. Se está haciendo en algunos casos a veces solo una lectura de qué delitos se están tipificando en el proyecto de Código Penal Integral. Pero también aquí hay una parte relacionada al procedimiento penal, ¿sí? Se le da un giro importante al procedimiento penal y adicionalmente al sistema de ejecución de penas. Pasamos de un sistema de privilegios, ¿no es cierto?, a un sistema y de rebaja de penas, pasamos a un sistema de condena y de cumplimiento de esa condena progresivo, ¿no es cierto?, con varios pasos fundamentales. Es decir, ya una persona que es juzgada por el cometimiento de un delito y sancionada, pues ya el juez en esa misma sentencia establece cómo va a cumplir progresivamente su pena. Pero adicionalmente en el procedimiento pasamos de este tema que en el país nunca se había ejecutado adecuadamente, de penas de prisión, de penas de reclusión, ¿no es cierto?, porque el sistema de rehabilitación social nunca había generado esta diferenciación adecuada, nunca había existido, así es. Entonces pasamos a un sistema en donde se establecen cuáles van a ser los procedimientos para las faltas leves, para las infracciones leves, para los delitos graves y para los delitos gravísimos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí se establece también diferentes procedimientos que van a permitir
justamente lo que hemos estado mencionando desde el inicio, romper con esa cadena de impunidad, porque los jueces y fiscales van a estar obligados, ¿no? Ya no va a ser un tema espontáneo, voluntario, el cumplir o no con los plazos para los procesos, sino van a estar obligados a cumplir con esos procedimientos, y obviamente eso nos va a permitir reducir los tiempos estos terribles que se siguen dando alrededor de instrucciones, de etapas de juzgamiento, de indagaciones. Regreso del doctor Buccelli, sin perjuicio que me queda pendiente el tema de la imputabilidad, que quiero tratarla con usted, señor ministro. Doctor Buccelli. Un asunto importante, siendo de especial trascendencia el significado sustantivo y procesal de esta propuesta, hay una situación que definitivamente deberá ser reconsiderada, o por lo menos el recibir insumos, los criterios que al respecto se den. ¿Será posible que quepa una privación de la libertad de 40 años con respecto a un ser humano y que con eso se genere un espacio de advertencia a la sociedad de lo malo que es el delito? Junto a esa realidad, a la par que esa realidad, hay hijos, hay familia, y de ninguna manera se soluciona el daño con 40 años de privación de la libertad. Evidentemente que en los Estados Unidos se explica, y la cadena perpetua, porque las circunstancias políticas tienen caracteres diferentes. Pero en la realidad ecuatoriana y latinoamericana, una situación de este orden está percibiendo a venganza, por una parte, por el delito cometido, y la ley penal no quiere que eso ocurra. Y por otra, bajo ningún punto de vista se llega a una situación concreta, efectiva, real, jurídicamente admisible, de que se prive la libertad a un ser humano con 40 y pico de años. Con esa observación que ha hecho el doctor Rodrigo Buccelli, no porque la pena sea 40, 35 años se va a dejar de delinquir. Y hay un entorno familiar que habría también que analizar. Señor ministro. En la concepción del Código Penal Integral también rompemos con esa suerte de permanente perversidad del Estado, en donde de alguna manera siempre se habían estado estableciendo el debido proceso, las garantías específicamente sobre la persona que presumiblemente cometía un delito, ¿no? Es decir, y que después era juzgado ya como autor o como cómplice, ¿no es cierto? Es decir, el delincuente en sí. Y nos habíamos olvidado, el Estado se había olvidado totalmente, y la sociedad también, de las víctimas. Entonces, esta nueva perspectiva del Código Penal Integral vuelve a poner sobre la mesa cuál es el rol de la víctima en todo este proceso y cuáles son las garantías que el Estado debe dar a esas víctimas. O sea, la prioridad no solamente, de la víctima, dice usted. Pero por supuesto, es decir, la prioridad efectivamente es la víctima, más allá de los derechos y específicamente del debido proceso que se va a dar alrededor de quien está acusado del cometimiento de un delito. Fernando Carrión, tú tienes una tesis sobre este tema de la persona privada de la libertad, del entorno de la persona con su pareja, con sus hijos, etcétera, etcétera. Por favor. A ver, yo diría por lo menos dos cosas. Una primera, si nosotros vamos a reducir la impunidad, lo que vamos a tener son más presos. Si nosotros tomamos como dato el del relator de Naciones Unidas, Alston, él dice que se sanciona en firme al 1.3% de los homicidios. Si nosotros duplicamos, que sigue siendo bajo, quiere decir que en vez de tener 16.000 presos, vamos a tener 32.000 presos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ver un sistema. Ya Rodrigo nos comentaba el vínculo entre policía y justicia, pero también entre justicia y cárcel. Entonces, tenemos que ver exactamente que esto funcione como un sistema, porque si no lo hacemos, se nos pierde de vista y la ahí totalidad. está esa articulación que el doctor Buccelli mencionaba y esta concepción integral. Por favor, y después el ministro que quiera la pasar. segunda cosa, una persona que ha sido sometida a prisión por 5 años, por poner un ejemplo, sale de la cárcel y se encuentra que su esposa ya no es su esposa, porque ha construido otra relación, que su hijo, que tenía 12 años, ahora tiene 17, y que ha tenido que
de alguna manera conseguir recursos para sostener su núcleo familiar. Y como tiene una historia vinculada a su padre, pues tiende a reproducir. ¿Qué significa esto? Que esta persona que va a la cárcel y que regresa no encuentra el escenario para su reinserción. En otras palabras, yo creo que hay que trabajar mucho en rehabilitación, que es el sistema carcelario, y reinserción a la sociedad. A la sociedad, porque si no, lo que va a ocurrir es esta famosa bicicleta que entran y salen. Me quedan 6 minutos, señor ministro y Gabriel Rivera. Gracias. Sí, pero definitivamente hacia allá vamos, hacia un sistema, ¿no es cierto?, donde cuando hablamos del Código Penal Integral, cuando hablamos de la nueva normativa del proyecto de entidades de seguridad, del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, estamos anclando todo esto, lo vuelvo a repetir, dentro de esta agenda estratégica de seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, donde el tema de la previsión y de la prevención está ligado y articulado a todas las políticas sociales y al rol que debe cumplirse en educación, en salud, en inclusión social y con los gobiernos autónomos descentralizados y con la participación de la ciudadanía. Pero en cambio, cuando hablamos de respuesta, del eje de respuesta, estamos hablando ahí sí del rol del sistema judicial y de la Policía Nacional alrededor del cometimiento, del potencial cometimiento de los delitos, ¿no es cierto? Con una policía preventiva y de investigaciones y con un sistema penal que nos garantice a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que vamos a poder procesar los casos y que no los casos van a quedar en la impunidad. Esa en sí es la esencia. Ok. Asambleísta Rivera. Yo creo que el gobierno nacional, la Revolución Ciudadana, está dando una respuesta integral al problema de inseguridad. Hemos hablado de rehabilitación, hemos hablado de la necesidad de la vigencia de una nueva herramienta penal, en este caso el Código, de una nueva Policía Nacional inspirada y que nos garantice básicamente la vigencia de los derechos y de la justicia. Y bajo ningún concepto podemos nosotros siquiera imaginar que este código que se ha presentado está inspirado siquiera en la revancha social, en el desquite. Por el contrario, todas las líneas del código tienen una articulación, que es una cuestión transversal que usted encuentra, que es el propender hacia la rehabilitación social. Entonces, bajo ningún concepto, lo que se quiere es separarle al padre de familia de sus hijos, quitarle su mujer, pero debemos reconocer que el que comete un delito debe saber de que algún momento la justicia le va a llegar para que no haya impunidad y vivamos con seguridad. Doctor Bucheli. Señor ministro, con 40 años de pérdida de libertad, ¿se atenuará, se solucionará o cubrirá algún espacio trascendental para la vida social? ¿Se dará lugar a eso? ¿Cómo? ¿En qué país del mundo, empezando por los Estados Unidos, que tiene la pena perpetua, dadas sus circunstancias políticas y culturales, pues en qué forma se atenuará el fenómeno criminal? Sí, doctor, es que, mire, yo le vuelvo a reiterar, y cuando Fernando mencionaba hace un momento, necesitamos de un sistema en sí, ¿no es cierto?, debidamente articulado. Cuando hablamos de previsión y de prevención, ese es el Estado que debemos construir. Un Estado donde la seguridad ciudadana esté basada en la previsión y en la prevención, es decir, en el buen vivir en sí. En cómo está nuestro sistema de políticas públicas de educación, de inclusión social, de salud, etcétera, ¿no es cierto?, donde se incluye todo el tema de prevención y previsión para consumo de drogas, alcoholismo, violencia intrafamiliar, etcétera. Ese es un tema fundamental. Pero tenemos también, para pasar a ese estado de previsión y de prevención, tenemos que terminar definitivamente erradicando este estado de impunidad, que es en realidad el verdadero factor de la inseguridad ciudadana. Como me quedan pocos minutos, voy donde Fernando Carrero. Sé que has estado fuera del país, pero hablemos como concepto. Es una realidad que se están utilizando menores de edad en el cometimiento de delitos, sobre todo con el tema del crimen organizado. ¿Estás de acuerdo con el tema de la imputabilidad a menores de edad? Yo particularmente no. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que en realidad es el crimen el que escoge al joven y no el joven al crimen. Y esto más bien, si uno quiere enfrentar este fenómeno, tiene que enfrentar a las bandas criminales y no a unos jóvenes que desgraciadamente son sometidos a esas normas y a esas reglas. Si nosotros les incorporamos a estos muchachos a las cárceles, su carrera delictiva va a empezar antes de lo que está este momento empezando. Entonces a mí me parece que puede ser mucho más complicado el remedio que la enfermedad. Doctor Bucheli, sobre el mismo tema.
Definitivamente nosotros creemos que de ninguna forma, ni en ningún aspecto de la vida, el dolor humano a través de la privación de la libertad eliminará ni atenuará al fenómeno criminal. Gracias, doctor Ucheli. ¿Asambleísta Rivera? Mire, yo quisiera ser en esto muy radical. Yo creo que el camino que lleva América Latina y el mundo en el tema del combate al crimen organizado, que es el que se está especializando en utilizar a pequeños jóvenes para que sean sicarios a sueldo, uno de los casos, y mi provincia tiene un grave problema al respecto, se tiene que más vale atacar las causas que llevan a que, por ejemplo, el tráfico de drogas sea un gran negocio. Hoy hay un movimiento global que está buscando enfocar diferentemente el tema del combate al crimen organizado, utilizando las herramientas del mercado, o sea, cambiando la relación en lo que se refiere a la oferta y la demanda. ¿Qué tal si en algún momento convertimos al tráfico de drogas en algo que no es negocio? Entonces, pero eso habría que legalizar el tema. Bueno, sí, claro, pero además eso demanda un esfuerzo internacional. Claro. Si Ecuador mañana se le ocurre decir, vamos a despenalizar aquí la tenencia del sangrío, etcétera. Vamos donde el ministro Carrió. Eso no va a funcionar. Vamos donde ya lo hizo el ministro. Vamos donde el ministro Serrano. Ministro Serrano, el tema de la imputabilidad. Es una realidad que los menores de edad están ahí. Si la solución no es la imputabilidad, entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, yo le vuelvo a reiterar, si nosotros no planteamos el análisis desde la lectura adecuada de la impunidad, ¿no es cierto? Ahí es donde podemos cometer errores al mismo tiempo ya en el procesamiento de normativa y de construcción de políticas públicas. Yo creo que este es un tema en realidad que está para el debate, el tema de la imputabilidad, pero creo que lo fundamental acá, le vuelvo a reiterar, es cómo rompemos la cadena de impunidad, también en esos niveles. Y a partir de ahí, obviamente, la construcción de este sistema, sí, de previsión, de prevención, es clave, pero al mismo tiempo, ¿qué sucede con el sistema judicial? Ok, ahora, ya para concluir, señores, la última ronda, una conclusión cada uno. Si bien podemos estar de acuerdo en la totalidad o en desacuerdo en ciertos aspectos, les quiero preguntar, doctor, a cada uno de ustedes, ¿es la hoja de ruta apropiada la que está siguiendo el Ecuador en términos de esta concesión del nuevo Código Penal, de la reestructuración de la policía, de esta concepción integral que plantea el Ejecutivo de acuerdo a su visión? Doctor Ucheli. Mi maestro, el doctor Alfredo Pérez Guerrero, decía, cuando lo útil valga más que lo bello, cuando el coloquio con el más allá termine, cuando no sepamos a dónde vamos ni de dónde venimos, cuando el derecho sea estrangulado por la técnica y la fuerza, llegará el momento en que termine la aventura del hombre sobre la tierra. Muchas gracias, doctor Uchel. Fernando Carrió. Bueno, después de lo que dice Rodrigo, ¿qué puede uno decir? A ver, yo creo que los tres pilares en que descansa todo el sistema penal son la policía, la justicia y la cárcel, y que tienen que operar en un sistema articulado. Yo creo que la policía está viviendo una de las épocas de crisis más fuerte de su historia, que si nosotros no planteamos una reforma estructural, pues esto seguirá ad infinitum. El caso de la justicia no es muy distinto, por eso es que el gobierno nacional también ha decidido entrar en esa perspectiva, y aquí tenemos toda la parte institucional, administrativa, más los procedimientos y el propio código que también se está actuando. Pero Fernando, eso es una realidad, el diagnóstico es una realidad. El tema es, ¿estamos siguiendo la hoja de ruta apropiada para solucionar esos problemas que casualmente ustedes han mencionado aquí? A ver, yo discrepo un poco con el ministro en el sentido de que se habla de un plan de seguridad integral. Yo no lo conozco, por lo menos. A mí sí me gustaría conocerlo, para ver si efectivamente este ámbito, que es básicamente el sistema penal, es una parte, porque obviamente hay que hacer política económica, por ejemplo. Yo diría, el Ecuador tendría que tener una posición respecto a los paraísos fiscales, que me parece que es fundamental. En el tema de la construcción jurídica, nuevamente sostengo, me parece que hay que hacer una armonización legal. Entonces, ¿se está caminando en esa perspectiva? A mí me parece que esas son preguntas que serían interesantes. Okay. Gracias, Fernando Carrió. Asambleísta Rivera y luego el ministro. A mí me parece que la solución a este problema subyace, sí es cierto, en alguna medida en el tema de la policía, en la rehabilitación, el tema de la justicia, pero también hay algo que está fuera de eso, que es el tema de la justicia social. Es el tema de ir resolviendo las graves contradicciones sociales. Por ejemplo, yo creo que en este sentido, el poner en vigencia una ley antimonopolios, o como se le quiera denominar, aporta muchísimo
porque propende hacia la redistribución de la riqueza. Entonces, ese tema, yo creo que en eso está teniendo realmente un elevado éxito el gobierno nacional, y eso es muy importante. Gracias. Y esto tiene que ser, desde luego, apuntalado, ayudado con estas medidas concretas como la política de seguridad. Ministro del Interior. Nuevamente, Carlos, hay dos niveles fundamentales en cuanto a seguridad. La seguridad integral, que está en este plan de seguridad integral, y la agenda estratégica de seguridad ciudadana y gobernabilidad. Es decir, justamente armar articuladamente una estructura, no solamente de instituciones, sino también articular las propias políticas públicas que nos permitan, a partir de estos tres ejes, que le vuelvo a reiterar, previsión, prevención y respuesta, consolidemos el buen vivir. Porque lo opuesto a inseguridad no es en sí seguridad, sino es buen vivir. A través, obviamente, de la seguridad ciudadana como uno de los insumos preponderantes, pero tenemos definitivamente que establecer este criterio de romper la cadena de impunidad para poder construir un estado de previsión y prevención. Gracias, señor ministro. Gracias, asambleísta. Gracias, Fernando Carrión. Gracias, doctor Buccelli. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por su atención. Nos vemos el próximo domingo. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político para seguir con nuestra costumbre de analizar temas que nos deben convocar, involucrar y, por cierto, interesar tremendamente. Hoy es el turno de seguir con el análisis en cuanto al tema de la reestructuración de la Policía Nacional. El ministro del Interior y el Ministerio del Interior presentó hace pocos días una propuesta sobre el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Es evidente que nos preocupa a los ecuatorianos el tema de la seguridad, por los indicadores de inseguridad. Y esos temas hay que analizarlos, asimilarlos y emprender acciones estratégicas que estén orientadas a vencer aquella inseguridad. La Policía Nacional juega un papel y un rol importante. Por cierto, no es la única institución que debe jugar un rol importante en la lucha contra la inseguridad, pero siendo la materia del ministro del Interior, hoy vamos a analizar sobre este aspecto de la reestructuración de la policía y también cómo se puede complementar este tema con el Código Penal Orgánico Integral en términos de tipificar los delitos y establecer las debidas sanciones, las correspondientes sanciones. Para aquello hemos invitado entonces al actor principal del Ministerio del Interior, al señor ministro José Serrano. También está el asambleísta por Alianza País, Gabriel Rivera, al experto en seguridad y profesor de la Flaxo, al arquitecto Fernando Carrión y al doctor Rodrigo Buccelli, ex magistrado de la Corte. Señores, muchas gracias, bienvenido. Hacemos la advertencia que este programa lo estamos grabando hoy viernes, si me recuerdan la fecha, 19, 20, 23, no, domingo 23, pero hoy es 21 de octubre. ¿Ok? Entonces, veamos y los invito, señores, a que veamos un primer reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. La mayor crisis institucional de la Policía Nacional del Ecuador se reflejó el pasado 30 de septiembre del 2010, durante la revuelta que protagonizaron sus elementos. Sin embargo, la crisis de la institución provendría de hace unas 2 décadas. De hecho, el propio gobierno ha denunciado la existencia de un grupo parainstitucional que estaría operando al interior de las fuerzas policiales y que está vinculado con el crimen organizado. En la actualidad, la ciudadanía tiene su propia opinión respecto de la labor de la policía. Bueno, prácticamente en ciertos sectores sí han cambiado, pero en mi sector donde yo vivo no hay seguridad nada. Lo que está haciendo la policía está muy bien, sí, y un poquito más de armarles más, que tengan más fuerza. Muchas veces es ineficiente el trabajo, pero varias veces sí es de aplaudirlos y todo. Bueno, después de lo que se vivió el 30 de septiembre es evidente, ¿no? Y creo que ya viene con históricamente, con una
una visión negativa institucional. La policía tiene que ser reestructurada, indiscutiblemente que sí, ¿no? Pero tampoco se le puede echar toda la culpa solo a la policía. En la región, no solo Ecuador, en la región ha sido uno de los elementos más ausentes de las agendas de seguridad ciudadana, el mecanismo de evaluación del accionar de la política pública de seguridad y en este caso de la policía. Por ello, el gobierno presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, con el cual plantea modificar la estructura de las instituciones vinculadas a este ámbito. La propuesta plantea la creación del Servicio Civil de Investigación de la Infracción, que será de alto nivel científico y apoyo a la justicia, y el del Servicio de Protección Pública, que está dirigido a velar por funcionarios y funcionarias del gobierno. Uno de los elementos fundamentales en la seguridad, un poco antes de entrar a los datos, es trabajar en el fortalecimiento de las instituciones. Pero uno de los cambios fundamentales planteados es el de la Policía Nacional, que pretende convertirla en un servicio público de naturaleza civil preventivo y eliminar el concepto militarizado que hoy se maneja. Estará subordinada al Ministerio del Interior y al Gabinete de Seguridad, siendo el presidente de la República la máxima autoridad en materia de seguridad. Hasta el año 2017, y para romper una de las mentiras y las falacias que se ha generado alrededor que se pretende debilitar a la Policía Nacional, debemos formar... Y va más allá de la Policía Nacional, por cierto. ¿Te deja satisfecho? A ver, parcialmente, porque si bien va más allá de la Policía Nacional, tampoco enfoca toda la problemática de la policía. Y aquí yo haría algunas incluso sugerencias. Yo creo que la primera parte, que está dirigida especialmente a la policía, es una respuesta ante el 30 de septiembre, que me parece lógico. Porque ¿qué es lo que tenemos del 30 de septiembre? Una crisis muy fuerte, donde se evidencian algunos problemas que tiene la policía. Por ejemplo, de mando, por ejemplo, de disciplina, que justamente en esta parte del código trata de resolver con una propuesta jerárquica de reconstrucción del mando y también de sanciones que se deberían establecer en casos de que opere esto. Pero aquí me faltan dos cosas, señor ministro. Una primera, yo creo que también habría que modificar la infraestructura y la logística de la policía. Un ejemplo, los regimientos es parte de una lógica y estructura militar. ¿Qué es lo que ocurre con el caso del Regimiento Quito? Tiene una capacidad de recibir alrededor de 3.000 efectivos policiales. Si nosotros, en vez de tenerlos concentrados, como ocurre en el Regimiento Quito, los hubiéramos tenido dispersos en unidades de policía comunitarias pequeñas, medias y relativamente grandes, de hasta 200 efectivos, el 30 de septiembre probablemente no se hubiera producido. Y una segunda cosa que me parece que es interesante y que me parece que debería estar con más fuerza en esta ley es el tema de inteligencia policial, porque también se destacó ahí un problema real de que estaban circulando por la red una serie de correos electrónicos y también hojas volantes, pero no se logró detectar que era justamente ese contenido. Ahora, eso en el caso de la policía. En segundo lugar, si estamos hablando de entidades, por lo menos me hacen falta también aquí dos que creo que pueden ser interesantes, señor ministro. La una, por ejemplo, todo el sector privado de seguridad, guardianía privada. En el Ecuador se estima, no hay cifras claras, entre 80 y 120.000 efectivos que están sin un control, porque incluso el reclutamiento se hace sin normas explícitas, no se tiene un monitoreo de eso, y creo que sería esta... 25.000 policías más. En este caso lo que se busca es sumar actores, más no restarlos. Lo que uno busca es simplemente incorporar, crear las famosas sinergias institucionales. ¿Y qué es las sinergias institucionales? Que cada quien haga su parte de una manera coordinada y articulada. Entre otros, se propone un nuevo régimen profesional de la policía, estableciendo un escalafón a partir de grados jerárquicos y del nivel académico. También, una vez aprobado el texto, las competencias de tránsito, migración, protección de patrimonios naturales y culturales y de seguridad de centros de rehabilitación pasarán a manos de las autoridades competentes. La idea, dicen, es convertir a la policía en una entidad vinculada directamente con la comunidad, propuesta que apunta a disminuir la inseguridad en el país, pero cabe señalar que esta tarea no es solo responsabilidad de las autoridades, sino de toda la colectividad. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político.
Gracias, Carlos Andrés Núñez. Señor ministro, el 6 de septiembre del 2010, el presidente Correa, en uno de los enlaces ciudadanos, dijo y mencionó, dice, en la policía estaría operando un grupo parainstitucional. La revista Vanguardia, en la edición del 11 al 17 de abril del 2011, hace un análisis sobre el tema de la policía y dice, según una fuente del Ejecutivo, serían notorias las imbricaciones del crimen organizado en focalizados segmentos medios y altos de la policía: contrabando, narcotráfico, trata de personas, limpieza social, tráfico de tierras, grupos de choque y seguridad, coimas, chantajes y pirámides financieras. El 30 de septiembre se reflejó una gran debilidad institucional de la policía y a partir de aquella fecha se emprendió una gran reestructuración, un proceso de reestructuración. No ha concluido el proceso de reestructuración, pero hay una acción importante que el Ministerio ha tomado y es la presentación del Código Orgánico de Entidades de la Seguridad Ciudadana, que fundamentalmente es reestructurar la institución llamada Policía Nacional. Explíquenos, señor ministro, en 1 minuto 20, máximo 1 minuto 50 para abrir el debate, ¿en qué parte está este proceso de reestructuración de la Policía Nacional? Muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar debemos establecer que toda esta reestructuración, esta transformación del sistema mismo de seguridad ciudadana está anclada y tiene como paraguas, por así llamarlo, el plan de seguridad integral, ¿no? Un plan de seguridad integral que a su vez, ya en lo que tiene que ver a seguridad ciudadana, está contemplado en la Agenda Estratégica de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad. Y en la Agenda Estratégica de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad hay 3 ejes fundamentales: el eje de la previsión, el eje de la prevención y el eje de la respuesta. Y en el eje de la respuesta obviamente están establecidos 2 ámbitos en concreto que se articulan con los ejes preventivos y de previsión y que tienen que ver con el sistema judicial y con el rol de la Policía Nacional. En cuanto a la Policía Nacional, también esta agenda estratégica establece 5 parámetros fundamentales para esta transformación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el modelo de gestión, que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con el talento humano y la carrera policial, y que tiene que ver con todo el tema de creaciones y la vinculación de ciudadanía y gobiernos autónomos descentralizados en el proceso de participación mismo de esta nueva visión y de este nuevo rol de la policía a partir de su gestión civil, comunitaria, preventiva, obviamente, y de su rol reactivo en concreto, ¿no? Entonces, así se plantea como una necesidad el nuevo Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. No es per se simplemente hacer unas reformas, parches de la ley, ponerle otro nombre, 2 instituciones más, no, sino es efectivamente establecer toda una nueva estructura de políticas públicas que nos permitan ir construyendo ese estado de previsión y de prevención y dejar atrás ese estado de impunidad. Eso es lo esencial con todo este proceso. Ok, Fernando Carrión, como experto de seguridad, permíteme a ti en este momento, lo dicho por el ministro y lo presentado por el ministro en términos de este Código de Entidades de Seguridad Ciudadana,